Bien, gloria a Dios. Creo definitivamente que para que la iglesia crezca, no en número, sino que para que los miembros de la iglesia, cuando hablo de la iglesia o el crecimiento de la iglesia, quiero hablar del crecimiento de tu vida, no de números, no de cifras. Y para crecer, pues hay que, la iglesia o los miembros de la iglesia necesitan guías de almas, guías de corazones, guías de espíritus, maestros de espíritus. Porque, bueno, alguien que enseña la palabra o que predica la palabra, pues está bien, es necesario, definitivamente. Pero hacen falta guías espirituales para entender la palabra, para entender la verdad. Y bueno, predicar la palabra, hacer un comentario bíblico, una exégesis, una homilética, de la palabra, pues bien, está bien, pero el alma del hombre y el espíritu del hombre necesita algo más. Y eso que más necesita es una verdadera guía, una verdadera dirección, pero no dada por el conocimiento, no dada por el argumento, no dada, sino una dirección que venga del Espíritu. Y la palabra nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote. Creo que un sumo sacerdote o un sacerdote es un guía de almas, es un guía de espíritus. Y podríamos decir que un sacerdote es alguien también que intercede, que se pone en el medio, que se pone en la brecha, ¿no? El Señor decía: ¿quién se pondrá entre yo y mi pueblo para que yo no lo destruya, ¿no? Está este texto en el profeta Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel capítulo 22. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Yahvé el Señor, y Yahvé no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. El afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumiré. Los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Yahvé el Señor. Yo sé que este texto que hemos leído no son palabras muy atractivas, no son palabras muy agradables, no son palabras muy bonitas, pero la espada del Señor no es una espada bonita. La espada del Señor no es una espada que hay que colocar en un museo para que todos la miren, para que todos la admiren, para que todos vean la belleza de la espada o lo bonito que es la espada. No. La espada es un arma para matar. ¿Cuánto dicen amén? La espada es un instrumento de
de guerra, es un instrumento para no solamente, no es para defenderse, es la única parte de la armadura de Dios que el apóstol describe que es para qué, es para atacar, no es para defenderse. Todas las demás partes de la armadura de Dios son para defensa: la coraza, el casco, el yelmo, el pectoral del sacerdote, el apresto, las sandalias, el calzado y todo lo demás. Todos son armas de defensa, pero el escudo es una defensa, yo diría la más importante de la armadura. Pero la espada es para contraatacar. ¿Cuánto dicen amén? Dice, y ante todo, dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y aquí dice que, habla de una serie de cosas que estaban ocurriendo en medio de aquel tiempo, en medio de la iglesia, vamos a decirlo, y yo creo que es una realidad que está viviendo la iglesia, ¿no? Profetas que profetizan lodo, dice, recubrían con lodo y el lodo al rato, pues ¿qué le pasa al lodo? Que viene la lluvia y se desvanece, ¿no? O sea, es decir, palabras huecas, y eso no son guía. Eso no son guía para ciegos, eso son únicamente lodo que puede recubrir en un momento, pero después es lodo suelto. ¿Por qué? Porque dice que profetizan vanidad y adivinan mentira, y dicen además, así ha dicho el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada de eso, ¿no? Hoy la iglesia está llena de este tipo de ministros, de este tipo de predicadores, de este tipo de siervos de Dios, entre comillas, que profetizan vanidad, que hablan vanidad, que no hablan la palabra de Dios, que no usan la espada de la palabra de Dios, y por lo tanto el pueblo de Dios no tiene una guía, no tiene un referente, no tiene alguien que sea un maestro de almas, una guía de almas, una guía de espíritus y una guía para confortar las almas, ¿no? Entonces dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa y derramando sangre para destruir las almas, y además de eso para obtener ganancias deshonestas, es decir, para ordeñar al rebaño, ¿no? Pero nada más, ¿no? Y este es el mayor engaño de la iglesia del día de hoy. Este es el mayor problema que tiene la iglesia el día de hoy. Pero dice el profeta, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, un sacerdote que se pusiese en la brecha, dice, delante de mí a favor de la tierra. Cuando dice a favor de la tierra, no es la tierra, no está hablando de la tierra, del polvo de la tierra, no está hablando de lo que vemos con nuestros ojos o lo que nosotros conocemos por tierra, por el globo terráqueo, no, está hablando de las personas. Las personas somos la tierra. ¿Cuánto dicen amén? El sembrador salió a sembrar, dice, una parte de la semilla cayó entre piedras, otra entre espinos, o sea, es sobre la tierra, y la tierra es nuestra alma, es nuestro corazón. Entonces dice, a favor de la tierra, a favor de las almas, a favor de las vidas, dice, para que yo no las destruyese, y dice que no lo hallé, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos dice que Jesús es el sumo sacerdote. Él es el que hizo esa intervención divina y maravillosa y se puso en medio, entre Dios y la tierra, entre Dios y el hombre, y para solucionar esa brecha gigantesca que había entre los hombres y Dios por causa del pecado. Y la iglesia hoy en día necesita sacerdotes de esa manera, sacerdotes que se compadezcan de las necesidades y debilidades que tienen los seres humanos. Y esto nos habla de misericordia, esto nos habla de compasión, que son fundamentales para ser un verdadero guía, un guía de espíritus, un guía de almas, ¿no? Para poder rescatar almas del infierno y de sus propias cadenas, ¿no?
Y además, cuando digo infierno, pues cuando hablamos del infierno, no hablamos solamente de un lugar físico donde van las almas de los que mueren sin Cristo, de los que mueren en pecado, de los que mueren sin conocer al Señor, sino que la palabra infierno es también un lugar sin salida, un lugar donde muchas personas están, aunque están hoy con vida, pero viven más cerca del infierno que del cielo. Y entonces, ¿por qué? Pues porque no encuentran salida en sus vidas a sus problemas, a sus pecados, a sus debilidades, a sus mentiras, a sus engaños y a sus propios problemas que tienen en su propio corazón. Y eso prácticamente es vivir en un infierno. Amén. A veces hay personas que cuando las cosas les van mal dicen, esto es un infierno, ¿no? como diciendo, esto es lo peor que me puede pasar, esto es un infierno, ¿no? Pero están describiendo su estado en el que viven por causa de su problema, de su carencia, de su pasión, de su debilidad, de su adicción, de lo que sea, ¿no? Y porque si queremos ser solamente predicadores, pues bueno, nos basta con tener una mente un tanto lúcida. Todos podemos predicar. Un niño puede predicar. Todos podemos predicar. Hablar arengar a un grupo de personas, ¿no? Pero arengar a un grupo de personas como hacen los políticos, que cada día aparecen políticos más estrambóticos, más estrafalarios. Hoy en Argentina puede ganar un político, bueno, pues súper estrafalario, pero que se está ganando la admiración de casi toda, bueno, de más de la mitad de la población argentina, ¿no? Porque están cansados de los políticos tradicionales, ¿no? Y emerge una figura un tanto estrafalaria y con unas ideas y una forma de moverse en el escenario y está arengando a toda una nación a que le elijan como presidente de su país, ¿no? Esta noche lo veremos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que no solamente es arengar, como hacen los políticos, sino o expresar verdades, ¿no? Y dogmas o un léxico, una retórica, sino que es la capacidad de tener la unción para llegar a ser un guía para las almas, ¿no? Y porque las personas no van a encontrar salida a sus problemas en la letra, en la predicación de la letra. La predicación de la letra no va a llevar a las personas a una transformación, sino que hacen falta hombres que realmente hayan pasado, yo creo, situaciones difíciles en su vida para poder ser un referente para otros y para poder tener compasión, compartir la compasión, tener empatía con las personas, ¿no? Hoy cada vez hay menos empatía. La gente no se pone en el lugar del otro. Nos cuesta ponernos en el lugar de. Nos cuesta sufrir con el que sufre, nos cuesta llorar con el que llora y nos cuesta padecer con el que padece. Preferimos reír con el que ríe, pasarlo bien con el que lo está pasando bien, porque así nosotros también nos lo pasamos bien y disfrutamos, pero hacer la otra parte nadie quiere, porque no hay empatía, no hay líderes empáticos, no hay líderes que sufran por la necesidad de las personas, que sufran por el estado de las personas, que se compadezcan y tengan misericordia y compasión por las almas. Jesús, cuando vio las multitudes y que estaban descarriadas como ovejas que no tenían pastor, dice que tuvo compasión de ellas al verlas en ese estado, ¿no? Yo siempre he pensado que no podemos curar las heridas que no sentimos. ¿Cuánto dicen amén? No podemos curar las heridas que no sentimos, ¿no? Y porque las palabras que no tienen la experiencia
la experiencia de la vida, la experiencia, las palabras que no están fundamentadas en una realidad espiritual y viva, pues son palabras huecas, son palabras filosóficas, son ideas de hombres que no han tenido la experiencia, y eso no sirve para nada. Hoy, los tiempos que vivimos, el Señor va a tener que levantar referentes en medio de la iglesia, personas que hayan sido heridas en sus vidas y que lleven en su cuerpo las marcas de la cruz. ¿Cuánto dicen amén? El apóstol Pablo decía: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Amén. Y en su cuerpo llevaba, porque 40 veces he sido 40 latigazos menos uno, he sido apedreado, he pasado tumultos, he tenido naufragios, he sido apresado, he pasado por esto, he pasado por aquello. Entonces ahora puedo predicar algo que tengo autoridad para predicarlo, puedo enseñar porque yo he sufrido la herida, he sido herido, ¿no? Y cuando alguien ha sido herido, después de que ha sido restaurado, entonces tiene una capacidad mayor para poder tener esa dirección, esa guía y esa influencia sobre las vidas, sobre los demás, ¿no? Mira qué texto más impresionante. En Primera de Reyes, capítulo 20, versículos 35 al 37, dice: entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, le dijo a su compañero, dice, por palabra de Dios, le dijo: hiéreme ahora. Mas el otro, dice, no quiso herirle. Entonces él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra del Señor, porque este varón era un hijo de los profetas, era de la escuela de los profetas. Dice: por cuanto no has obedecido a la palabra de Yahvé, he aquí que cuando te apartes de mí, un león te herirá. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y lo mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre, dice, le dio un golpe y le hizo una herida. Aquí encontramos algo importante. Este varón de Dios, que podía ser, que pedía ser herido, buscaba ser herido y que alguien le hiriera, tenía una misión y un encargo de parte de Dios. Y era que tenía que llevar un mensaje nada más y nada menos que al rey de Israel. Tenía que profetizar al rey, tenía que llevar un mensaje de Dios al rey, importantísimo. Pero él entendía que no podía hacerlo de cualquier manera. Antes tenía que ser herido para poder ir con un mensaje de autoridad que fuera creíble, para poder ir con un mensaje de poder, para haber sido quebrantado antes, para poder luego enviar o soltar o profetizar y darle al rey el mensaje que iba realmente a ser trascendental en la vida del rey y por lo tanto en la vida de todo un pueblo, de toda una nación, ¿no? Pero se topa ¿no? Y entonces se topa con un compañero primero y le dice que le hiera, y el otro dice pues no quiere, ¿no? Porque Dios le había dicho, ¿no? Por palabra de Dios, ¿no? Pero el otro compañero le dice que no quiso herirle. Le dijo: no, ¿cómo te voy a herir, no? O sea, probablemente comenzó a pensar en su mente, pero qué locura me está pidiendo, y decidió no hacerlo. ¿Cómo voy a hacer eso, no? Entonces el varón de Dios le dijo: mira hermano, amigo, compañero, te voy a decir una cosa, no estás obedeciendo a Dios porque Dios así lo ha dicho, hiéreme, y por lo tanto cuando te apartes de mí, pues te vas a topar con un león y ese león te va a matar, ¿no? Y así sucedió.
Cuando se apartó del profeta, se topó con el león, como el profeta le dijo, por no herirme a mí, ahora el león te va a devorar y el león te va a matar a ti. Y así sucedió. Parece algo injusto, incomprensible, razonando humanamente las cosas de Dios. Pero cuando así hacemos, descubrimos que dentro de nosotros no está realmente el deseo de hacer lo que Dios dice, ¿no? Y vivimos tiempos en que la Iglesia, yo creo que se está volviendo demasiado correcta, ¿no? A nivel general, ¿no? Muy correcta, políticamente correcta, religiosamente correcta, y la falta de espada es cada vez... Han cambiado, o sea, han dejado la espada y solamente han tomado la capa y no quieren la espada y no usan la espada, solamente llevan la capa, se ponen la capa, abrigados en la capa, pero el Señor les dijo a sus discípulos vender la capa y comprad una espada, ¿no? Es decir, o sea, dejaros ya de enramadas religiosas, dejaros de estar todo el día con la capa, con la corbata y con el púlpito y con los ritos y con la religiosidad y con todo esto y agarrar la espada, ¿no? Suelta la capa y toma la espada, ¿no? Y esto es lo que no hace hoy la Iglesia. Y entonces, pues, no sirve para nada, ¿no? Porque... Mira, hay aspectos, hay situaciones en nuestras vidas que la única forma de que sean tratados es haciéndonos una herida. ¿Cuánto dicen amén? Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, porque lo que no duele, o sea, nos tiene que doler. O sea, la vida cristiana te tiene que doler, hermanos. Si no te duele ser cristiano, si no has sufrido heridas, pero no heridas por tu mala cabeza, porque algunos dirán, pues es que yo he pasado por todo, pero has pasado por todo porque eres un inepto, eres un necio y eres ya. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de heridas por hacer la voluntad de Dios. Ojo, heridas por hacer lo bueno, heridas por servir al Señor, heridas por renunciar a tu propia vida para ser un loco y enamorarte del Señor y en esa locura servir al Señor, ¿ya? Esas son las verdaderas heridas. Pero los seres humanos estamos llenos de heridas que nosotros mismos nos hemos provocado, como que el que se corta las venas, ¿no? O el que se hace una herida para llamar la atención, ¿no? Hay personas que se autolesionan para llamar la atención y para que otros se compadezcan de ellos, ¿no? Pero esas heridas, hermano, no sirven para nada. Dice la palabra de Dios, a mí me gusta este versículo, dice, fieles son las heridas del que ama, dice la palabra de Dios. Amén. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Pero fieles son las heridas del que ama. Y hermanos, vivir la vida cristiana con verdadera pasión tiene que producir dolor. Si no, quiere decir que no estás viviendo la vida cristiana como se debe de vivir. Y hay asuntos en los corazones que la única forma de tratarlos es haciendo daño. Es produciendo dolor. Y mientras nos resistamos, dice, pues Dios nunca va a poder hacer esa transformación. Pero dice que este varón, después de haber hecho esto, en el verso 37, dice que luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora, y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Fue y encontró otro hombre y le pidió que le hiriera, porque el otro no lo había hecho. Es decir, no se resignó, no dijo, mira, este no me ha herido, bueno, yo ya le he dicho lo que le iba a pasar, el león le ha agarrado, le ha devorado y yo he salido. No, dijo, alguien me tiene que herir antes de ir a hablar con el rey. Y vio a otro y le dijo, hiéreme, y efectivamente le hirió, le hizo una herida, es decir, le marcó. Y esa marca, esa señal, escúchame bien, lo que produjo en él fue la autoridad para ir a proclamar
el mensaje profético que tenía que darle al rey, con autoridad, con unción y con respaldo de Dios. Amén. Nada más ser herido, nada más ser marcado, señalado, fue a encontrarse con el rey Acab, y entonces le proclamó la palabra profética contándole una historia. Si la lees, porque es muy interesante, lo lees luego tranquilo, verás que ya, y se vendó, se puso unas vendas delante del rey para pasar, y dice la palabra que haciéndose pasar por un herido, ¿no? Y lanzó el mensaje profético, pero antes fue herido y tocado, ¿no? Porque es solo aquel que ha sido herido por la palabra de Dios, con marcas, con señales, con verdaderas heridas, puede tener autoridad para marcar a otros con respaldo de Dios, con unción, con autoridad, y hacer verdaderos discípulos en su ministerio, en su vida, en su trabajo, en su labor, y ser un verdadero líder. El que no ha sido herido, pues antes no puede lanzar mensajes de poder y de autoridad, porque la gente ve, la gente no solo oye, la gente ve, la gente no solo oye. A veces pensamos que porque la gente nos oiga, pues ya todo está muy bien, pero la gente ve también. La gente no solo oye, la gente ve, y podemos hablar muy bien, y podemos contar historias fantásticas en medio del culto, en medio de la iglesia, y podemos predicar pues historias de aquí, historias de allá, y entretener a la gente con historias, pero eso no va a ninguna parte, ¿no? Y podemos lanzar parábolas como las que lanzó este varón de Dios. Eso por sí mismo no hace nada, no produce nada. Lo que realmente nos va a capacitar y nos va a ungir y nos va a respaldar son las heridas de Dios en nuestras vidas. Amén. Y este varón de Dios le cuenta la parábola al rey, pero después le declara la palabra profética de poder, una palabra al rey que le hace reaccionar, como la parábola que le contó el profeta Natán a David, ¿no? Le hizo reaccionar. ¡Wow! Cuando David estaba viviendo en el periodo de su vida más horrible en la que estaba pasando el rey David, y rápidamente David se enciende en ira cuando Natán le profetiza, ¿verdad? Y pronuncia una sentencia sobre aquel hombre que tenía rebaños y que tenía ovejas, y entonces el profeta Natán le dice rápidamente: ese hombre eres tú, ¿no? Dice el texto después que el rey Acab te conoció que aquel varón era de los profetas. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Hacen falta hermanos que hayan vuelto del fracaso. ¿Para qué? Hombres y mujeres que hayan regresado del polvo de la tierra, de un quebranto, de una herida, de un daño, ¿verdad? ¿Para qué? Para que luego puedan volver y presentarse delante del pueblo con el respaldo y con la autoridad para ser un referente. Amén. Una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos, le dijo el Señor a Pedro cuando Pedro le dijo esas palabras, ¿no? Hermanos, hay 9 dones hay frutos y hay dones, ustedes saben, y en 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones del Espíritu. Uno de ellos es palabra de ciencia, ¿no? Lo que quiere Dios no es que prediquemos un sermón intelectual bien armado, con buena homilética, con buen conocimiento bíblico, con estudio muy intelectual o con teología. Lo que Dios quiere es manifestar su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, su revelación, y dar vida al mensaje y dar vida en abundancia. No letra que no sirve para nada. No enseñanza hermenéutica que sirve para muy poco. Y cada vez en la iglesia hay más hermenéutica.
Hay más palabra, hay más exégesis bíblica y no hay espada, no hay palabra, no hay revelación, ¿verdad? Falta. Y entonces la iglesia vive pues en una posición de pues, no sé, creyentes, ¿no? Que son como anfibios, ¿ya? Que son como anfibios, es decir, quieren estar en el cielo, pero quieren estar también en la tierra o en el agua, ¿no? Son como anfibios, ¿no? Y son como anfibios porque quieren las cosas del cielo, pero no se despegan de las cosas de la tierra. Están tan sumisos en las cosas de la tierra que no pueden no tocar el cielo, que no pueden despertar a las cosas espirituales, ¿no? Y entonces, hermanos, hay un don que es indispensable hoy en la iglesia para cumplir el ministerio, y es el don de ciencia, es la ciencia de Dios. ¿Cómo escasea y qué fundamental es para poder enfrentarnos contra todas las estrategias del diablo, ¿no? Y para que podamos ministrar a las almas, porque la mejor forma de enfrentarnos con Satanás, de enfrentarnos con el diablo, es teniéndole cerca, ¿no? Algunos dicen, no, pero el diablo cuanto más lejos mejor. No, al diablo hay que tenerle cerca, porque si tú tienes a alguien cerca, le vas a conocer y vas a conocer al enemigo. ¿Cuánto dicen amén? Si el diablo está lejos, no vas a poder ver por dónde viene. Dice que hay que conocer las maquinaciones del diablo. Dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Entonces hay que estar cerca del diablo para saber por dónde viene, para saber cómo viene, para saber qué arma está usando, para discernir con qué arma viene contra ti, con qué arma va a venir a atacarte, con qué arma va a venir a tratar de aniquilarte, de matar tu fe, de robar tu fe. Y para eso hay que ver al diablo de cerca, hay que percibirle de cerca. Y para eso necesitamos la ciencia de Dios, la revelación de Dios, el discernimiento espiritual. Y escasea porque la tendencia de todo ser humano cuando tiene un problema es ocultarlo, es taparlo, ¿verdad? Es el ocultismo. El ocultismo ha existido desde el principio de la creación, desde que Adán y Eva se escondieron y se ocultaron. ¿De quién? De Dios. Ahí está el primer. Ya había ocultismo, ¿verdad? Y desde ahí el ocultismo se ha hecho cada vez más latente, ¿no? Adán y Eva se escondieron, ¿verdad? Y cuando tuvieron un problema interior, lo taparon. Y el ocultismo viene desde Adán y Eva, con la serpiente. Ocultar, tapar y tapar, pero la ciencia de Dios nos va a revelar lo oculto de los corazones. Es el diagnóstico divino para sanar las almas. Ahora bien, dice palabra de ciencia, pero ¿qué significa palabra de ciencia? ¿Es que volvamos a comer nuevamente del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal? No es eso el árbol, no es esa la ciencia de Dios, porque podemos buscar o escuchar sermones muy elocuentes, ¿verdad? Muy inspirados en toda clase de libros de teología, pero eso no es suficiente. Eso no. Hoy hay un afán de conocimiento hoy en día. Hay una ciencia de la cual el hombre quiere seguir comiendo, el hombre quiere seguir alimentándose, ¿no? Pero ¿de qué árbol comemos, no? Porque queremos conocer, queremos saber, queremos ver, queremos oír, ¿verdad? Y eso no sirve para nada. Y así está la iglesia contaminada, porque ha mezclado la ciencia de Dios con la ciencia humana, con el humanismo. Dice 1 Corintios, antes creo que Stephen ministrando lo estaba mencionando y yo lo tenía aquí anotado. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 al 13, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Y esta es la ciencia de Dios.
es ver las cosas que ojo no vio, es oír las cosas que oído no oyó. Son las que dice que son las cosas que no han subido a corazón de hombre, que no están en el corazón del hombre todavía, que no han subido al corazón del hombre porque aún el hombre no ha sido capaz de encontrar esas perlas profundas, esas maravillas de Dios. Y por eso dice que no han subido a corazón de hombre, pero ¿qué dice después? Dice, pero estas cosas son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para aquellos que le aman. Pero para aquellos que le aman de verdad, no para los que son anfibios, que le aman, hoy quieren amar el cielo, pero al rato están amando lo terrenal. Y eso no funciona, ¿no? Para los que aman a Dios, para los que aman verdaderamente a Dios. Nos tendríamos que preguntar si realmente amamos a Dios o no amamos a Dios, porque muchos no aman a Dios. Dicen que aman a Dios, pero no aman a Dios, porque en sus vidas no reflejan un amor a Dios. Dice, pero Dios, nos la reveló a nosotros, vamos a seguir leyendo, dice, por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo se escudriña lo profundo de Dios? Metiéndote a estudiar No, dice el Espíritu de Dios, dice todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Solamente por el Espíritu de Dios podemos conocer las cosas de Dios. Por el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede conocer las cosas de Dios. Es imposible. Nunca tendrás la revelación verdadera del amor de Dios. Te llenarás de religión, pensarás que conoces algo, pero al final de tu vida te darás cuenta de que no has conocido a Dios. Como Job. Job era un referente, Job era un hombre que se paraba a las puertas de la ciudad y todos le respetaban, era un hombre admirado, todos venían a él, todos le pedían consejo, todos le halagaban y le tenían como alguien importantísimo, ¿no? Pero un día Job se enfrentó y se encontró con el Señor y entonces se dio cuenta de que no había conocido a Dios. Porque dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba demasiadas cosas demasiado maravillosas que ni yo mismo comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Yo te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Job tuvo una experiencia tremenda con el Señor. Pero tuvo que ser herido. ¿Cuánto dicen amén? ¿Fue herido Job, sí o no? Menuda herida. Amamos, menuda herida. No solamente en el cuerpo, sino en todo su entorno, ¿ya? Con una sarna, como sabemos, pero luego en toda hirió a su familia, a sus hijos, su hacienda, sus tierras, sus ganados, sus casas. Todo, absolutamente todo. O sea, una herida desde la cabeza hasta los pies. Ya, podrida llaga, una sarna que le llegaba de la cabeza hasta los pies. Es decir, era un hombre, era una herida dentro de un hombre, ¿no? Era una herida andante. Era un hombre marcado, señalado por Dios, por la espada de Dios, por el trato de Dios. Pero aun a pesar de eso, Job le dijo a su mujer, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y entonces dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y después de que todos en su libro, todos los amigos ahí echándole en cara, todos los amigos contra él, sus amigos le estaban siempre contradiciendo y bueno, fue una lucha feroz, pero al final de tener la experiencia con el Señor, dice, y después de que hubo, dice, orado por sus amigos, dice que Dios le restituyó. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios le devolvió
todo lo que le había quitado, y aún así se lo dio pues aumentado, mucho más todavía. Amén. Ese es un hombre herido, pero luego levantado en el poder de Dios, levantado en el Señor para poder ser un guía. Y el libro de Job es una guía hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Tú sabes lo que Dios te ha concedido? Algunos no saben lo que Dios les ha concedido todavía, porque no lo han experimentado en sus vidas. Si no lo has experimentado, no puedes saber lo que Dios te ha concedido. Si dice, bueno, ya, sí, Dios me ha salvado, Dios me ha... No sé, ya, pero eso es muy ambiguo, hermano. Eso es muy... Hay que ser concretos, ¿ya? Yo tengo que saber las cosas que Dios me ha concedido. Tú tienes que saber las cosas que Dios te ha concedido. Las cosas que no se ven, las cosas que son del Espíritu, las cosas que Dios te ha concedido. Tienes que saberlas, tienes que conocerlas. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. Cuando sabemos lo que Dios nos ha concedido, entonces podemos hablar con propiedad. Podemos hablar porque sabemos lo que tenemos, porque sabemos quiénes somos, porque sabemos lo que Dios nos ha concedido, porque sabemos que el Señor, aunque nos lleve a enfrentar con un oso, con un león, como dijo David, con un no sé qué, yo sé... O sea, que la arma que yo tengo fundamental es mi relación con Dios, más que la armadura de Saúl, más que cualquier otro arma, es mi relación con Dios. Y mi relación con Dios me da la fuerza y me da la autoridad para enfrentarme con el gigante que pueda venir a mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es por tener una relación con Dios. Eso no viene por venir a la iglesia. Eso no viene por estudiar y ser un estudioso de la letra y por conocer la Biblia. Y no, eso viene por tener una relación con Dios de pureza, de santidad, de fe y de respeto a Dios profundo. Entonces, cuando tú vives de esa manera, entonces te vas a poder enfrentar a un gigante y vas a poder ayudar a otros a que venzan sus propios gigantes. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermanos, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas. No con palabras enseñadas. Aquí lo está diciendo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y hoy en día hay muchas palabras enseñadas, pero que solamente están en la mente, no se han convertido, como decía el otro día, en piedras. Están en la mente, pero no se han convertido en piedras. Y necesitamos piedras para matar a los gigantes. Al gigante David lo mató con una piedra, como dije el otro día. Tenía 5 y con una sirvió. Pero esa piedra era una piedra de autoridad, una piedra de valentía, una piedra, era un arma que Dios le había dado. Y ¿cuándo le había dado Dios ese arma a David? Pues en sus tiempos en el desierto, allí en su relación con Dios, en su comunión con Dios, en su búsqueda de Dios, el Señor le dio esa piedra y le dijo, ahora tienes esa piedra para enfrentarte con el gigante. Y entonces podrás decir, fuere oso, fuere león, tu siervo iba y sacaba la oveja de las fauces del león, de las fauces del oso. Y ahora a este gigante que viene contra nosotros a desafiar a los ejércitos de Israel, pues será como el oso y será como el león. Amén. ¿Y por qué decía eso David si no tenía ningún arma en su mano? Solamente tenía una honda y una piedra. Pero era una honda, era una piedra de autoridad, era una verdad que Dios había forjado en su vida, en su interior. Y David conocía lo que Dios le había concedido. Amén.
y por eso no tuvo temor, no se escondió como los demás. El gigante tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel, a todo el ejército de Israel, a sus hermanos que eran preparados para la guerra, que habían estado en la escuela militar, que habían sido formados en tierra, mar y aire, que habían estado en el ejército, que habían estado en la academia militar para ser formados como grandes soldados. Pero ellos, cuando veían al gigante, echaban a correr, porque las armas que tenían no les decían: contra este paladín no nos sirven estas armas. Hemos estado en la escuela, hemos llegado a ser teniente coronel del ejército de tierra, mar y aire, y tengo tantas medallas en mi solapa porque he sido un buen militar, pero contra este gigante no hay quien pueda. Amén. Pero David sí podía. ¿Por qué? Porque su relación con Dios, su comunión con Dios, que no la tuvo en la escuela militar. David no fue a la escuela militar, David no fue a la academia, David no fue a ningún ejército de tierra, mar y aire. David no tuvo que hacer nada de eso. David lo único que tuvo que hacer fue irse al desierto, tocar la flauta, cuidar las ovejas y mientras tanto cantarle cánticos al Señor y orar al Señor y tener comunión con Dios. Y eso fue lo que le fortaleció. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermanos, es tiempo de reaccionar. Es tiempo de reaccionar. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Luego dice: pero el hombre natural, dice, no entiende las cosas de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí hay muchas personas que yo las veo que son naturales, que no entienden las cosas de Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios. Dice luego que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender. Seguramente muchos de ustedes, todo lo que yo estoy hablando en esta mañana, no están entendiendo nada. No están entendiendo nada. Están diciendo, bueno, el pastor es el pastor y ya está. Pero no han entendido nada de lo que les estoy diciendo, porque son naturales y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las pueden entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Amén. Hay personas que van a los médicos. Hay personas que van a los médicos diciendo: doctor, estoy cansado, estoy agotado, me duele todo el cuerpo. Les hacen una analítica y no les encuentran absolutamente nada. Y el médico le dice: no, usted está bien, usted no tiene bien el colesterol, tiene bien los triglicéridos, tiene bien la glucosa, tiene bien todas sus cestos del hígado, todos sus parámetros están correctos, aparentemente usted no tiene nada. ¿Ya? Luego viene el siervo de Dios y con una mirada una mirada de ciencia, inspirado por Dios, pues va donde el hermanito o la hermanita y saca de su corazón pues todo lo oculto, y viene la palabra de Dios como un bálsamo y como una medicina. Amén. Esa es la ciencia de Dios. A los fariseos religiosos Jesús les dice: hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Cuál es la llave de la ciencia que está hablando aquí Jesús cuando les exhortaba a los religiosos, a los hipócritas, intérpretes de la ley? Dice: habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Cristo es la llave de la ciencia. Él es la llave de la ciencia. Él es el que sabe y conoce todo. Él es la ciencia de Dios. Y ellos quitaban a Cristo y daban más importancia al conocimiento
religioso, a la letra religiosa, a la cultura religiosa, y lo que hacían era matar y matar y matar y matar y hacer prosélitos y hacerles más hijos del infierno que ellos, como dice la Escritura. Y jamás Jesús fue tan duro con nadie como con aquellos que quitaban la llave de la ciencia. Los que han robado y quitado la llave de la ciencia a los niños, a los bebés en el Señor, a los que están, porque Jesucristo clamaba diciendo: Padre Dios del cielo y de la tierra, te alabo porque estas cosas que se las has revelado ¿a quién? A los niños, y de la boca de los que maman has perfeccionado la alabanza. Amén. Entonces, hermanos, sabiduría, ciencia de Dios. Dice Proverbios 18:15, dice: el corazón entendido o el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios, dice que el oído de los sabios busca la ciencia. Busca la ciencia. Porque sin la ciencia de Dios, sin la revelación de Dios, la Biblia se queda simplemente en letra que mata. Sí, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero, hermanos, que cuando escuchemos la palabra, que sea que escuchemos a Dios, que no escuchemos al predicador. Ustedes no me tienen que escuchar a mí, ustedes tienen que escuchar a Dios. No me tienen que escuchar a mí que estoy hablando. Yo no les estoy arengando. Yo no soy un arengador y alguien que viene a hacer política religiosa. No. Yo vengo a predicar a Cristo y a este crucificado. Como decía Pablo, cuando fui a vosotros no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni con excelencia de palabras, sino con demostración y espíritu de poder. Amén. Y esas son las palabras que realmente confrontan, esas son las palabras que verdaderamente edifican, son las palabras que verdaderamente renuevan, son las palabras que verdaderamente consuelan las almas, que guían los corazones. Es la ciencia de Dios. Y entonces, si no escuchamos a Dios, pues entonces que Dios nos hable. Si Dios ahora mismo no te está hablando a ti directamente, es que no tienes bien el oído dirigido por el Espíritu Santo. Es que estás ahí adquiriendo cultura religiosa, conocimiento religioso, y no venimos a la iglesia a adquirir cultura religiosa. No venimos a la iglesia para ser buenos chicos, para ser buenas chicas, para ser buenas personas. No. Venimos a la iglesia para conocer a Cristo. Amén. Porque el mundo está lleno de buena gente. No todos somos buena gente. Ustedes son muy buena gente. Todos son buena gente. Y los seres humanos, pues nos cuesta muy poco catalogar a alguien como, bueno, pues es buena gente, es simpático, se puede conversar con él, es afable, pero no es eso, no. Dios no vino a buscar buena gente, hermanos. Dios no vino a buscar buenos chicos o buenas chicas, ¿no? Dios vino a buscar hombres y mujeres transformados por Dios. Amén. Y Dios quiere hacer hombres y mujeres transformados por Dios. Y cuando uno es transformado por Dios, hay una reacción en su vida, ineludiblemente. Hay una reacción, pero hay una metanoia, hay un cambio de tuerca, hay un cambio de personalidad, hay un cambio de mente, hay un cambio de corazón, hay un cambio de vida, hay un cambio de hábitos, hay un cambio de todo, absolutamente de todo. Eso es una verdadera conversión, esa es una metanoia. Yo no sé si el Señor te ha hecho esa transformación, esa metanoia. Si no la has experimentado, quiere decir que no estás convertido, estarás convencido. Estarás convencido de una ideología religiosa, pero nada más. Y eso sirve para muy poco en esta vida. Porque cuando venga el gigante, que va a venir, cuando venga el día malo, que va a venir, cuando venga la prueba, que va a venir, la ideología religiosa no te va a servir para nada. No te va a servir. Y cuando quieras defenderte contra ese gigante, diciendo: yo iba a la iglesia Cuerpo de Cristo en Girona Zángar 235 los domingos a las 10:30 de la mañana, o otros llegan a las 11, 11:15, bueno, es igual, ya, pero iba, por lo menos iba, ya, y mientras iba, pues otro venía, no sé cómo decirte, ya,
pero eso no te va a servir de nada cuando te enfrentes con un gigante. Eso no te va a servir. No te va a servir el decir yo conocía algo de la Biblia, yo leía un poco la Biblia, a veces un día a la semana o dos, yo hacía esto, yo soy evangélico, yo soy cristiano, No, nada de eso te va a servir. Cuando venga el gigante contra ti y quieras sacar esas armas, el gigante va a decir, pobrecito cristianito, que se piensa que con eso me va a derrotar. Y entonces, hermanos, así nos va. Y así vamos a enfrentar esta vida. Y así vamos a enfrentar estos tiempos que vivimos. Y así vas a poder enfrentar lo que viene al mundo. De ninguna manera. Ármate, equípate, ríndete al Señor. Acepta a Cristo, acepta la verdad de Cristo en tu vida. Amén. El sabio busca la ciencia por el oído, pero la ciencia que viene del cielo. Pero hay que prestar atención. Dios nos puede hablar de muchas maneras, pero hay que estar atentos a cómo Dios nos quiere hablar. Porque te digo una cosa, Dios habla poco. Dios no es un charlatán. Dios no es un charlatán que tiene que hacer como esos charlatanes que... No. Dios habla poco, pero lo poco que habla vale más que todas las palabras de los hombres doctos, de los catedráticos, de los políticos o de quien sea. El centurión romano le dijo di la palabra y mi criado sanará. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Di la palabra de autoridad, di la palabra de verdad, di la palabra de revelación, di la palabra verdadera, lanza la piedra y mi criado sanará. Amén. Di la palabra, Señor, y echaremos las redes. Amén. Eso dijo Pedro cuando estaba en la barca. Di la palabra y por tu palabra, ¿qué dijo? Echaré la red. Por tu palabra lanzaré la red. Amén. Por tu palabra lanzaré la red. No hemos pescado nada en toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Y la palabra fue echar la red a la derecha de la barca. Y si echáis la red a la derecha de la barca, cuando yo os lo diga, la red se va a llenar de peces. Y era ya la mañana. Había pasado toda la noche. Y toda la noche habían estado echando la red a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, aquí, allá. Desde todos los ángulos habían echado la red. Y no habían pescado ni un solo pescado. Estaban ya hartos de echar la red. Pedro tenía la ciencia, ¿o no? ¿Tenía la ciencia Pedro? ¿La ciencia de la pesca la tenía? ¿La ciencia para pescar la tenía? Era un gran pescador, vivía de la pesca, él sabía pescar y conocía cómo pescar perfectamente, pero esa noche el Señor le estaba dando una enseñanza tremenda. Amén. Le estaba quebrantando, le estaba bajando de su rango de pescador, diciendo, no, Pedro, yo no te necesito como un pescador experimentado en las redes, yo quiero hacer de ti un pescador de hombres. Amén. Y por eso te estoy llevando a este trato, a esta experiencia. Proverbios 19, 2 y 3. Estamos terminando. Dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Yahvé se irrita su corazón. El alma sin ciencia no es buena. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El alma sin ciencia no es buena, pero no se refiere a la ciencia de la universidad. ¿Cuántos se empeñan en formar gente con ciencia, con ciencia, con ciencia, con ciencia? La falsamente llamada ciencia, dice la Escritura, que cada vez, hoy en día, avanza la ciencia a unos niveles que estamos asombrados, ¿verdad? Hoy ya la inteligencia artificial puede hacer a personas, te pueden sacar en una eso que tú no eres y no sé qué, no sé cuánto, pueden hacer de ti lo que quieras, te pueden poner en una foto, te pueden poner donde sea y no eres tú, y te pueden hacer un montón de cosas y puedes decir, wow, ¿dónde está yendo el mundo? ¿Dónde está la ciencia? Pero es la falsamente llamada ciencia. Dios ya nos dejó una ciencia. Él es omnisciente, amén.
Él es el que todo lo conoce, el que todo lo sabe. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Números 24, y termino, dice Números 24, 15 y 16. Dice, y tomó su parábola y dijo Balán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Amén. Esto me llamó la atención. Dijo el varón de ojos abiertos. Abran los ojos. Amén. Abran los ojos. Porque hay muchos que tienen los ojos cerrados todavía, pegados, llenos de legañas, llenos de capas, llenos de oscuridad. Están ciegos. Dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Amén. Caído pero abiertos los ojos. Hay que abrir los ojos, hermanos. ¿Tú tienes los ojos abiertos en esta mañana? La mayoría se creen que los tienen abiertos, así, pero con esos ojos solo vemos apariencia, solo vemos formas, colores, aspectos. Vemos la perversión de este mundo, vemos cosas materiales, cosas humanas, pero no vemos el mundo invisible. Con estos ojos no vemos el mundo invisible. Y por eso el Señor ha de poner sus ojos en nosotros, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Amén. Más nos valiera que se cerraran estos ojos y que nos abriera el Señor los ojos del Espíritu un poco más, porque lo vamos a necesitar en estos tiempos, más que nunca. Y si no tenemos esa luz de la revelación de Cristo, andaremos como topos por este mundo, como anda mucha gente, como topos, sin ver la realidad espiritual. La ciencia del Altísimo, dijo el que oyó los dichos de Yahvé y el que sabe la ciencia del Altísimo. Toma la decisión de decirle al Señor y de pedirle al Señor: unge mis ojos con colirio para que vea. Amén. Unge mis ojos con tu espíritu para que vea. Amén. Desde hoy dile al Señor: abre mis oídos para que te oiga, Señor, para que te oiga a ti y no te conozca solamente de oídas. Que me han dicho que tú eres esto, que me han dicho que tú eres aquello, que me dicen que tú eres un Dios que sana, que me dicen que tú eres un Dios todopoderoso. No que me dicen. Yo sé que eres un Dios todopoderoso. Amén. Yo sé que eres un Dios que sana. Amén. Yo sé que eres un Dios que salva. Amén. Yo sé en quién he creído. Amén. No me han dicho, yo sé. No me han dicho, no me han contado. Porque ¿de qué me sirve que me cuenten? ¿De qué me sirve que me digan que Dios hace milagros si yo no experimento los milagros de Dios? ¿De qué me sirve que Dios sana si yo no experimento la sanidad de Dios? ¿De qué me sirve que Dios me puede librar de mis cadenas, de mis adicciones, del alcohol, de las drogas, si yo no experimento ser liberado de esas cadenas? No me sirve de nada. A mí un día me dijeron: mira, a mí Dios me sanó de las drogas, yo era esto, yo era aquello, yo era un delincuente, vine al Señor y Dios rompió mis cadenas, Dios quitó mis cadenas. Entonces yo dije: yo quiero conocer a ese Dios. Tú me dices lo que pasó, me estás testificando, me estás diciendo, pero a mí eso no me sirve, eso te sirvió a ti, pero quiero que me sirva a mí también. ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste? Y me empezaron a decir: pues mira, busqué a Dios, busqué en la palabra de Dios, abrí mi corazón a Dios, abrí mi mente al Señor, y el Señor vino, se reveló a mi vida, y entonces el Señor me liberó, el Señor me sanó, el Señor me restauró. A ti te puede pasar lo mismo, pero tienes que creerle a Dios, tienes que obedecerle a Dios, tienes que amarle a Dios.
Y si tú le amas a Dios, Dios te va a recompensar y Dios te va a aprobar y vas a salir hallado verdadero. Amén. Y eso es lo que hace la ciencia de Dios, la revelación de Dios. Nos abre los ojos y nos abre los oídos y nos revela los secretos, los misterios de Dios, que no son misterios ocultos, que Dios no es un Dios de ocultismo. Sus misterios están ahí, revelados por su Espíritu. Qué bueno cuando alguien te habla al oído, ¿verdad? ¿Te han dicho alguna vez un secreto al oído? ¿Alguien te ha dicho un secreto al oído? Cuando quieres que nadie se entere, ¿verdad? Y se lo dices a alguien ahí, en bajito, al oído, ¿verdad? Pues créeme que Dios muchas veces habla así, bajito, al oído, ¿verdad? Porque son secretos que Dios nos quiere revelar, secretos íntimos que Dios nos quiere revelar. Y esos secretos el Señor no los va a decir a voces, como un vocero, como alguien. No, el Señor te va a hablar esas cosas al oído, en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría, decía el salmista. Amén. Con el oído ahí bien apegado a Dios, bien afinado para escuchar esos secretos de Dios. Amén. Y Dios habla así como suavecito, bajito. Dios no alza su voz en las calles. Dice, no alzará su voz en las calles, ni quebrará la caña, no alzará su voz en las calles. Cuando habla proféticamente de Jesús, del Mesías sufriente, dice, no alzará su voz en las calles. No juzgará por lo que ven sus ojos, ni arguirá por lo que oyen sus oídos, sino que tendrá un justo juicio, una justa revelación. Hay que oír ese susurro de Dios. Amén. Aleluya. El sacrificio de Cristo, entre otras cosas, es para vencer el ocultismo. Dijo Jesús, dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y el Señor tiene que revelar los pensamientos, porque si no se revelan quedan ahí ocultos. Y eso es ocultismo. Y Jesucristo vino a vencer el ocultismo, ese reino de oscuridad de Satanás que penetró en todos los corazones y que lleva al hombre desde que es muy niño a ocultar. El niño hay que enseñarle a mentir. O sea, tú tienes que enseñar a mentir a un niño. ¿A que no? A que el niño ya sabe mentir o esconder por sí solo. Porque está ¿dónde? ¿Dónde está eso? Está dentro, está en la herencia. Está en la herencia. Porque nacemos con ese espíritu de ocultación. Y si no eres libre en tu vida de ese espíritu, pues seguirás toda tu vida practicando el ocultismo. Hay muchos cristianos que están practicando el ocultismo y no se dan cuenta. Y cuando hablamos de ocultismo, la mente rápidamente piensa en brujería, en hechicería, en no sé qué, no sé cuántos, pero no hay que ir tan lejos. No hay que ir tan lejos, no hay que ir al chamán, al brujo, al hechicero para hablar de ocultismo. A veces el ocultismo está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos y no nos damos cuenta. Dile al Señor que muestre lo oculto de tu corazón, si estás practicando o no el ocultismo. Y hay ocultismo en los corazones. Hoy, en esta mañana, aquí en este lugar, hay ocultismo en los corazones, hay espíritu de ocultación en muchas vidas. Y por eso a veces los ambientes en medio de la iglesia son tan pesados, porque Satanás toma ventaja, porque el reino de las tinieblas está
está tomando ventaja por el ocultismo que estamos practicando. Es ocultismo religioso, a veces también. Y dice, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso lo dice Lucas 2:35. Con esto termino. Así que, hermanos, no hay nada más que predicar. Espero que Dios haya hablado en esta mañana a la iglesia y a nuestras vidas. Amén.